La crónica de un fracaso anunciado. Un entrenador de vacaciones, una selección brasileña que hace mucho tiempo dejó de tener estrellas, y las lágrimas de un Neymar desconsolado que ni siquiera metiendo su penal pudo conseguir que su país avance a la siguiente ronda y no se vaya eliminado por tercer mundial consecutivo por una selección que no es de las grandes. Bélgica 2018, Croacia 2022 y ahora Noruega 2026. Son 3 mundiales seguidos donde Brasil se va eliminado por equipos que en el papel no tendrían que eliminarlo, que solo con su camiseta y los 5 mundiales que tienen deberían poder derrotarlos, pero el fútbol no funciona así. 2 goles de Haaland sacaron a Brasil del mundial. Una eliminación que deja no solo al equipo y a un país desconsolado, sino también termina con las últimas esperanzas que tenía Neymar para tener un gran mundial con su selección o salir campeón del mundo. Las lágrimas en su rostro lo dejan muy claro. Neymar sabe que este fue su último mundial, sabe que no habrá una próxima vez. Y todos nos dimos cuenta de que su convocatoria no fue hecha por su gran nivel futbolístico, sino por lo que representaba para Brasil. Esto él lo sabe mejor que nadie y por eso su llanto. Sabe que no va a regresar. Y saber que no vas a regresar es el dolor más fuerte que puede sentir un futbolista. Pero analicemos esto bien. ¿Dónde comenzó la caída de Brasil? ¿Fue culpa de Ancelotti? ¿Fue culpa de Endrick por fallar ese gol cantado cuando lo metieron al partido? ¿Fue culpa de Neymar por haber trastocado y de alguna manera condicionado la convocatoria con su presencia? ¿O fue culpa del sistema del fútbol brasileño que desde hace muchos años se encuentra estancado en el tiempo? Para entender la eliminación de Brasil tenemos que ir con el primer responsable y este no es otro que el entrenador, Carlo Ancelotti. No digo que sea un mal entrenador, pero su trabajo no se nota. No hay diferencia entre la Brasil de Ancelotti y la Brasil de antes con Dorival Jr. Es más, desde el 2022 en adelante, Brasil ha tenido 5 entrenadores diferentes. Tite, que fue el que tuvo el mejor rendimiento, Ramón Meneses, entrenador de la Sub-20, Fernando Diniz, Dorival Jr. y ahora Carlo Ancelotti. Que una selección que ha ganado 5 mundiales haya tenido 5 entrenadores en 4 años es una prueba de que el proyecto brasileño no tiene rumbo. Y esto se sabe desde 2022. Lo vimos en las eliminatorias y lo vimos en el mundial. Y Carlo Ancelotti tiene una buena parte de la culpa porque la convocatoria la armó él. Cuando comenzamos el video les dije, este es un fracaso anunciado. La presencia de Neymar por parte de Ancelotti fue una decisión polémica, porque Neymar no tenía méritos futbolísticos para estar en el Mundial, dejando afuera jugadores que sí estaban en mejor momento, como Joao Pedro. Ancelotti puso por delante el buen ambiente del grupo, la felicidad de los hinchas brasileños que quieren mucho a Neymar, y se olvidó de su rol como entrenador. Un entrenador está para tomar decisiones difíciles, pero prefirió no hacerlo para no ganarse un problema con los pesos pesados del vestuario. O al menos ese creo yo que fue su motivo. Quería evitar tener encontronazos con jugadores importantes del vestuario de Brasil, y meter a Neymar en la ecuación podría ayudar a calmar las aguas, porque Brasil no venía bien. ¿Es eso o que a Ancelotti directamente no le importaba su trabajo con Brasil y solo fue de vacaciones? La presencia de Neymar no es culpa de Neymar en sí, él no elige si va o no va al Mundial, el que lo convoca es el entrenador, y el entrenador tiene que ser lo suficientemente fuerte para tomar decisiones en base a lo futbolístico, no a lo emocional. No podemos asegurar que con Joao Pedro en lugar de Neymar, Brasil hubiera derrotado a Noruega, pero al menos podríamos decir que Brasil habría llegado con lo mejor que tenían, y no con un equipo hecho a medida para contentar a los nostálgicos. Ancelotti no hizo su trabajo de entrenador y sus replanteos en partidos importantes no eran buenos. Sobre todo aquí. Creo que se dejó llevar un poco por esa ola de críticas o de opiniones que aparecieron por la poca presencia de Endrick. Y cuando metió a Endrick a jugar, ¿cómo le respondió el jugador? Fallándose un gol de cara al arquero, dándole la razón a Ancelotti en por qué no hacía jugar a Endrick. Cuando tenía que ser el Ancelotti campeón de Champions con el Madrid, decidió ser el Ancelotti tímido que tenía miedo de mancharse las manos.
¿Alguna vez pensaste que pronosticar bien los partidos del Mundial te podría dar algo a cambio? Para eso llegó el torneo Copa del Mundo 26. Pronostica los partidos del Mundial, por cada acierto ves sumando puntos y ves subiendo en el ranking. Es como una liga de predicciones, en la cual es súper sencillo participar y sobre todo gratis. Solo tienes que darle clic al link que te estamos dejando abajo en los comentarios, registrarte y ya estarás habilitado para participar del torneo Copa del Mundo 26. Únete a nuestra liga privada si es que quieres y deja tus fijas para los partidos más importantes del Mundial. Y ojo, no importa que el torneo ya haya empezado porque los premios se van dando jornada a jornada. Y recuerda que esto solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Por otro lado tenemos a los jugadores. Es una vergüenza que Brasil tenga dos laterales tan malos. Por un lado Danilo, que en su mejor momento era malo. Y por el otro, Douglas Santos, un lateral izquierdo de 32 años que juega en la Liga de Rusia. Y no es nada personal contra ellos dos, pero si esos son los mejores laterales que tiene Brasil, una selección reconocida históricamente por tener a muchos de los mejores laterales de la historia, entonces se entiende que no jueguen a nada. El lateral derecho está en decadencia y el lateral izquierdo no lo conocía nadie. Y me pregunto yo, ¿tan pocos jugadores tiene Brasil para los laterales que tuvieron que llamar a Danilo al borde del retiro y a Douglas Santos de la Liga de Rusia? ¿Qué ha hecho Brasil en estos años para formar a sus futuros laterales? No tienen. No ha aparecido ninguno. La selección que tuvo a Dani Alves, Marcelo, Roberto Carlos, Cafú. Laterales que sí te imponían respeto, que te aportaban en ataque y funcionaban como si fueran un delantero más. Eso se perdió. Brasil ya no tiene laterales profundos y ya no tiene mucho menos laterales de primer nivel. Y una Brasil sin laterales no es Brasil. A eso le tienes que sumar el mediocampo que trajeron al Mundial. Por un lado Casemiro, con un nivel que ya está muy lejos del que tuvo en el Real Madrid, sin llegar a ser malo, pero muy lejos de su prime. Bruno Guimaraes, que era la estrella del mediocampo brasileño, y mira tú que Bruno Guimaraes sea tu mejor mediocampista, fallando el penal más importante del partido, te deja claro en qué situación está el fútbol de Brasil. Y el otro era Lucas Paquetá, un volante que nunca entra en las conversaciones de los mejores mediocampistas del mundo. Para el ataque, el único, por mucho que a alguno nos pueda doler, que hizo algo para evitar que Brasil caiga en desgracia, fue Vinicius Junior, que podrá ser todo lo insoportable y llorón que quieras, pero fue el mejor jugador de Brasil en el Mundial, el que marcaba los goles, el que más desequilibraba y el que más lo intentaba, en una selección de Brasil que, como les digo, ya no tiene estrellas como antes. Vinicius, entre toda esa mediocridad, era el que más brillaba. La figura de Brasil, el delantero del Real Madrid que tenía que llevar esta Brasil a sus espaldas para que ganen el Mundial. Pero Vinicius no tiene tanto talento para hacer eso solo. Por el otro lado tenías a Rafinha, que se lesionó en los primeros partidos. Después entró Ryan, un jugador de la Premier League, una joven promesa. Pero lo que más preocupa es el delantero de Brasil, el 9. Esto ya no es una broma, no es un meme. Pero si te digo que los únicos 9 brasileños que no dieron vergüenza fueron Gabriel Jesús en 2019 y Richarlison en 2021, ¿cómo te quedas? Hay una ausencia total de delanteros centros en la selección de Brasil. Llevaron a Igor Thiago, que no hizo nada, un delantero que no parece brasileño. De brasileño solo tiene el pasaporte. Endrick, pedido por muchos, pero que no fue más que el meme del Mundial. Y por último, Mateus Cunha, el menos malo de los tres, pero que tampoco entra en discusiones de los mejores delanteros del mundo. Es más, en sus equipos a veces juega por la banda. Ni siquiera es un delantero centro nato. Ahí te das cuenta de los grandes problemas que tiene esta selección. La falta de talento, lo cual es un sinsentido decir que en Brasil no hay talento, pero parece que se acabó. La presencia de Neymar en el Mundial es una manera desesperada de responder a esta falta de talento. Sabiendo que ya no está físicamente bien, sabiendo que no tiene el mismo aguante que en el pasado, lo convocaron porque lo ven como el único jugador que todavía guarda un poco de esa magia del Brasil del pasado. Pero la nostalgia y el recuerdo no alcanzan para armar un buen equipo, y Brasil necesita algo más que nostalgia para derrotar a selecciones bien armadas como Noruega, porque los noruegos hicieron todo bien, desde el primer hasta el último momento.
No cayeron en provocaciones, se dedicaron al 100% a jugar el partido con el plan que tenían desde antes. Permitir que Brasil se acerque, no tanto, para recuperar el balón rápidamente, utilizar a sus lanzadores, sobre todo a Martin Odegaard, que tiene un juego en corta distancia muy bueno, y depositar todas sus esperanzas en su estrella, Erling Haaland, que respondió con 2 golazos. No hubo nada que hacer para Brasil para parar a Haaland. Los defensas brasileños no tienen la capacidad para detener al mejor 9 del mundo. Porque Noruega, al igual que Bélgica o Croacia en otros mundiales, es una revelación. Durante todo el mundial los noruegos han estado ahí, expectantes, siendo esa sorpresa silenciosa que en cualquier momento iba a aparecer, y aparecieron contra Brasil. Pero no olvidemos, ya son 3 mundiales seguidos que Brasil viene siendo eliminada por selecciones, entre comillas, medianas, que en el pasado no habrían tenido problemas en derrotar, pero ahora ya no es así. Los proyectos deportivos pesan más que la nostalgia, y el sistema de fútbol brasileño ya no funciona en la alta competencia. Selecciones como Noruega, Marruecos, Croacia en 2022 y 2018, Bélgica hace un par de mundiales y otros más, te demuestran mundial a mundial que no es necesario tener una vitrina con varias copas del mundo para jugar bien y sobre todo para no tenerle miedo a tus rivales, porque una manera muy sencilla de resumir a Brasil en la actualidad es que es un equipo que ya no asusta a nadie. Incluso esto lo vimos en las eliminatorias. Cada vez hay más equipos que deciden plantarse frente a Brasil y no dejarse intimidar. Ya no meten ese susto de antes. Las 5 copas del mundo ya no pesan tanto. Y si el fútbol brasileño quiere salir de este círculo vicioso donde cada vez que llegan a un mundial los eliminan y son decepción, tienen que cambiar muchas cosas desde su propia federación.